Bueno, aquí estamos nuevamente con el ministro Pablo Bereciartúa, ministro de Movilidad e Infraestructura. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Un placer, gracias por El recibirme. mío, buenísimo que estés acá. Bueno, la idea de esta entrevista es que la gente, el oyente, te escuche más desde el lado personal y también que conozca lo que es tu gestión al frente del Sí. ministro. Contame un poquito de vos, dónde creciste, cómo es tu trayectoria como ingeniero, qué te enseñó la profesión. Bueno, yo nací en la ciudad de La Plata Sí. y crecí en el norte de la ciudad de La Plata, entre Gonet y Citibel, para los que conocen, más o menos a una hora del centro de la ciudad de Buenos Aires. Estudié en la universidad pública, en la Universidad Nacional de La Plata. La verdad que fui muy buen alumno, fui el primero en graduarme de mi promoción, me gradué de ingeniero a los 22 años. Me encantaba estudiar, me encantaba muchísimo la matemática, la cuestión analítica, era el momento también en el cual se desarrollaban a toda velocidad las computadoras, así que me metí mucho con eso. Y fruto de ser muy buen estudiante, después gané muchas becas, así que después continué estudiando. La primera beca fue Sí. en Holanda, así que ahí nomás que me gradué me fui a Holanda, a Delft, y ahí hice una maestría en la cual ya empecé a usar algoritmos de inteligencia artificial, que llaman algoritmos genéticos, que hoy se usan mucho, por ejemplo, en los autos autónomos, Sí. que permiten que tome decisiones sin la intervención de las personas. Y luego gané otra beca que se llama Fulbright y fui a una universidad en California que se llama Berkeley. Y después continué varias veces estudiando, la última en Yale, en la Universidad de Yale, en el año 2015. Así que esa parte mía siempre estuvo muy activa, que es estudiar, intentar entender los temas, los problemas más complejos. Y ahí también marco a las ciudades. Las ciudades son parte Sí. de eso, ¿no? La ciudad tal vez sea el sistema más complejo, como dice un profesor de Harvard que se llama Edward Glaser, en un libro que se llama El triunfo de las ciudades. Él dice, la invención más importante de la humanidad en toda la historia fueron las ciudades. Crear las ciudades, que son sistemas súper complejos, pero que tienen la capacidad única de ser los sistemas que más valor crean. La mayor cantidad de valor que creamos en nuestras sociedades y en nuestros países los creamos en las ciudades, que es en los lugares donde vivimos. Y para terminar un poco, también decirte que la experiencia en la universidad pública para mí fue central. Yo creo que el sistema educativo y sobre todo el sistema libre, abierto que tenemos en la Argentina y las universidades públicas son clave. Y también fue el inicio mío en la política. Además de estudiar mucho, a mí siempre me interesó la política y a los 21 años fui presidente del Centro de Estudiantes en la Universidad Nacional de La Plata. Y es una experiencia que para mí fue fundamental y seguro también tiene mucho, mucho que ver con las cosas que hago ahora. O sea, ya de chiquito te involucraste en política. Me involucré un montón, primero con las cuestiones que tenían que ver con la facultad y después Sí. enseguida con las cuestiones que hacían al país, ¿no? Ese era un momento en el país, como siempre pasa en la Argentina, muy, muy activo, con grandes debates. Un debate era qué hacer con la universidad pública, con la educación, y varios de nosotros nos metimos con eso y bueno, yo terminé presentándome como candidato a presidente y fui elegido, así que tuve una experiencia enorme bueno, de aprender a ver cómo representar ideas, cómo generar propuestas que tengan éxito, Sí. propuestas que se terminen aprobando e implementando, y también a negociar, cómo negociar, ¿no? En este caso en la conducción de una universidad pública y bueno, creo que es un ámbito en el cual tenés que tener mucha vocación, que evidentemente yo siempre la tuve por Sí. la cuestión pública y por las políticas, pero también me parece que es muy importante que esté esa posibilidad, ¿no? Que la sociedad te dé la posibilidad de participar en las decisiones. ¿La carrera de ingeniería te enseñó más a resolver problemas o a prevenirlos? Esa pregunta es buenísima, porque yo creo que la Argentina, como muchas cosas, tiene una historia de excelencia Sí. y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Ahora, hace poco una chica ingeniera que va a ser una de las primeras, digamos, astronautas mujeres que va a ir al espacio, es argentina. Todo el tiempo vemos cómo trascendemos en términos de la formación, ¿no? Pero me parece que en el caso de la ingeniería en particular ha evolucionado y la educación que hasta ahora se generó en la ingeniería tenía que ver más con responder preguntas, Sí. cómo hacer para hacer un puente de determinadas longitudes, que es un gran desafío, o para hacer un edificio más alto, o para resolver un tema teórico con inteligencia artificial. Y creo que la sociedad está hoy en un proceso de cambio histórico, como hace 100 o 150 años fue, similar a eso. Estamos cambiando la energía que usamos, estamos cambiando cómo nos movemos, estamos cambiando cómo nos comunicamos.
y por lo tanto, en estas épocas de cambio que son fascinantes, se vuelve más importante saber formular las preguntas casi que responderlas. Yo creo que estamos en un momento en el cual lo más interesante es educar y tener líderes incluso que sepan formular bien las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que hay que responder? Porque hoy, con la tecnología, con las computadoras, con la IA, poder responder casi cualquier pregunta. Lo importante es, ¿estás respondiendo una pregunta relevante para tu problema o no? Así que yo te diría que mi formación fue buenísima, analítica, pero que una de las cosas que creo que hay que enfatizar en la educación en la Argentina es a crear líderes que realmente identifiquen cuáles son las preguntas importantes. ¿Qué actividades de recreación hace el ministro cuando se va de la oficina para distraerse? Bueno, a mí me gustan un montón de cosas. Por un lado hago deporte, hago bastante deporte, me gusta correr. He corrido la media maratón el año pasado. Me parece además una carrera fantástica. Ves Buenos Aires sin autos. Si te toca un día como me tocó a mí de sol, es increíble correr por el centro de la ciudad y hacerlo con otras personas y disfrutar, digamos, del panorama urbano de Buenos Aires, que es único. Me gusta mucho nadar. Yo nado hace muchos años e incluso he competido, pero también he nadado en aguas abiertas. Nadé la carrera más larga que hay en la Argentina, aguas abiertas, que es la de la isla Huemul, en Nahuel Huapi, son 6,5 kilómetros. Fue un enorme desafío. Las aguas son bastante frías también, nadás con traje, así que me gusta nadar. Y después en otros ámbitos me encanta leer, y una de las cosas que me sorprendió y me gusta mucho es que en la pandemia, que todos tuvimos que reformular un poco nuestras vidas, yo una de las cosas que empecé a hacer es a pintar. Así que empecé a pintar con acuarela, y cosa que sigo haciendo, y descubrí ahí también una actividad que es súper creativa y que además te obliga, y para mí eso también le doy mucho valor, como nadar, te obliga a concentrarte en algo, ¿no? A pensar, a estar concentrado en algo y a dejar de pensar en otras cosas, y muchas veces de ahí salen ideas también, ¿no? Así que me gustan hacer muchas cosas, pero algunas de ellas son pintar, nadar y correr. O sea, tiene un montón de actividades. Bueno, cuando sos ministro te queda menos tiempo, ¿no? Sí. Así que las hago más esporádicamente, pero las sigo haciendo. Pero digamos, es la mejor manera de mantenerse sano también, ¿no? Siempre hay que hacerse un tiempo más allá de... Yo creo que es buenísimo, y te digo, además la ciudad, y yo también lo hago y me gusta mucho ir a disfrutar de la ciudad. Una de las cosas que hago bastante es ir al teatro. Y no solo al teatro, que es buenísimo, digamos, más comercial y de la calle Corrientes, sino al off. Y Buenos Aires es increíble en eso también, ¿no? Y tenés ofertas digamos, de todo tipo. Algunas de las cosas más creativas, fui a una obra sobre Hamlet, que ya se hizo en cerca de 200 ciudades en el mundo, se hizo acá en Buenos Aires hace un mes, en la cual se le hace el juicio a Hamlet en vivo, arriba en el escenario, y los fiscales, los jueces y los acusadores son funcionarios del sistema judicial, así que se hizo no con actores, sino con fiscales reales, con abogados reales y con jueces reales, y el veredicto lo hace el público. O sea, cuando termina la obra, llaman a 12 jurados, 6 hombres, 6 mujeres, y debaten y dan el veredicto final. Y te lo pongo como ejemplo de que realmente Buenos Aires tiene una oferta espectacular también de actividades que podés ir y disfrutar, y que tienen un nivel extraordinario. ¿Qué es lo que más disfruta de recorrer la ciudad? Yo creo que es la gente. A mí me fascina entablar diálogo con personas y ver la cantidad de ideas que surgen en los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, en los porteños. Es el diálogo con la gente común, la gente que vive la ciudad, la gente que sabe qué le hace falta a la ciudad, qué le hace falta a ese ciudadano para vivir mejor, para producir más. Una de las cosas que me sorprende todo el tiempo es la energía que hay en Buenos Aires. Te garantizo que cualquier barrio que vayas, y yo lo hago frecuentemente, si hay algo que te sorprende es el amor que tienen los porteños por su ciudad, el orgullo que tienen por su ciudad, y también la energía que hay de hacer cosas y de transformar. Casi es imposible que te reúnas con 4 o 5 porteños y no te vayas de ahí con un montón de ideas de lo que ellos quieren hacer para que la ciudad funcione mejor, y muchas veces también para que ellos puedan hacer cosas más creativas y de más valor. Esta es una pregunta quizás más técnica, pero ¿cómo ustedes ven el balance entre el desarrollo urbano y el colapso de los transportes públicos? Bueno, ese es un tema enorme. Hoy hablábamos hace un ratito de formular bien las preguntas. Sí. Hablábamos también de que los problemas más interesantes son los problemas complejos. Los problemas simples cada vez más los van a resolver
los algoritmos, en algunos casos también los robots. Y los problemas a los cuales nos tenemos que concentrar son los problemas de verdad, que son difíciles. Y la movilidad es uno de ellos. Por un lado, porque es algo central. La movilidad te devuelve lo más importante que tenemos, que es tiempo. Te devuelve tiempo. Y ese tiempo te devuelve libertad. Y yo decía, las ciudades, y lo cité a Edward Glaser, son tan importantes porque ahí estamos, está el capital más valioso que son las personas. Y las ciudades que funcionan son las que crean más. Sí. Y la movilidad es fundamental para eso. Le devuelve tiempo a las personas y les da posibilidad de que se muevan y se junten y creen. También que consuman. Y entonces vos me decís a mí, ¿cómo hacemos con el transporte? Te digo, yo te lo respondería en tres niveles. Creo que tenemos un nivel que todavía es una deuda y que excede a la Ciudad de Buenos Aires, que es la movilidad metropolitana. Nosotros somos una ciudad de 3 millones de habitantes y ingresan a veces 2 millones de habitantes en un día. Y sin embargo, desde acá, desde este gobierno de la ciudad donde estamos ahora, gobernamos la Ciudad de Buenos Aires, de la General Paz para adentro. Y no gobernamos, por ejemplo, los trenes urbanos. Entonces, tenemos todavía muy poca injerencia, y no lo hemos resuelto, en cómo generar políticas que transformen la movilidad metropolitana y que hagan que vos puedas entrar a la ciudad y salir de la ciudad en transporte público, mayoritariamente, cosa que no está pasando. Entonces recibimos muchísimos autos en la Ciudad de Buenos Aires que en otras ciudades del mundo, cuando nos comparamos, no sucede porque el transporte público es mucho mejor. Claro. Entonces el primer nivel es, tenemos que crear, y esto involucra a la nación y también involucra a la provincia, y es una deuda pendiente que tiene que ver con la autonomía. Tenemos que crear esa política que hoy no existe. El segundo nivel, te diría, y el primer nivel son en los cuales estamos trabajando nosotros. Y lo estamos haciendo hoy con un pico de inversión histórico, como no había habido, que es básicamente invertir en mejorar el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y te podría contar varias cosas, pero te lo resumo en tres, que es que estamos haciendo la licitación más grande de la historia, que es la línea F. Para que nos demos una idea, la obra más grande que se hizo en la ciudad en décadas fue el Paseo del Bajo, que se hizo en el primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, cuando Mauricio Macri era presidente, y de hecho se hizo en un convenio con la Nación, donde 2/3 lo pagó la Nación. Fue una inversión de 750 millones de dólares. Y hoy estamos licitando solo en la ciudad, por ahora sin ninguna intervención de la Nación. Estamos licitando 1.500 millones de dólares, que es la línea F, que es el doble, un poco más del doble que el Paseo del Bajo. Pero también en ese segundo nivel que te decía, para responder una pregunta tan amplia como la que me hiciste, estamos haciendo cosas que ya le cambiaron la vida a la ciudad y que en unos meses vamos a también ver algunos impactos muy significativos. Por ejemplo, estamos haciendo la obra vial más grande de la Argentina, que es la de Lepiane, en este momento. La estamos transformando de la autopista más antigua de la ciudad en la autopista más moderna, y además una autopista parque, que va a tener un parque lineal de 4,5 kilómetros. Es una autopista central, pasan 200.000 vehículos por día, pero también es central para los barrios, para la Comuna 8, para la Comuna 9, para Villa Lugano, comunas que se van a ver notablemente mejoradas con esta inversión, y también van a verse mejor vinculadas con el resto de la ciudad, porque se puede llegar mucho más rápido al centro de la Ciudad de Buenos Aires. En particular, le estamos construyendo a la de Lepiane 2 carriles de Metrobús al centro. Va a ser la primera autopista de la ciudad que tenga 2 carriles de Metrobús al centro. Así que el nivel de inversión es enorme, y es tanto que no quiero expandirme, pero no quiero dejar de mencionar algo que va a tener mucho impacto ahora en 4 o 5 meses, que es el Trambús. Estamos haciendo una nueva línea. Si ustedes ven lo que estamos haciendo, le llamamos Sistema Integrado de Movilidad. La ciudad lo que había hecho hasta ahora era mejorar los corredores que ya teníamos. Eso fue el Metrobús. La ciudad hizo en 14 años, hizo 66 kilómetros de Metrobús. ¿Pero qué es el Metrobús? El Metrobús fue reagrupar las líneas de colectivo en los mismos recorridos que ya tenían. ¿Nosotros qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo la primera línea de Trambús, que son 22 kilómetros. Pensá que si hicimos 14 kilómetros, hicimos 66 kilómetros de Metrobús en 14 años, ahora estamos haciendo en un año 22 kilómetros de carriles exclusivos. Es 1/3 de lo que se hizo en 14 años. Pero en vez de hacerlo reagrupando los colectivos en los mismos corredores que teníamos, lo estamos haciendo con el concepto del Sistema Integrado de Movilidad. Y eso quiere decir que son arcos norte y sur lo que estamos construyendo. Entonces son nuevos recorridos. Y son recorridos que atraviesan perpendicularmente las líneas de subte, que son todas convergentes al obelisco.
Entonces, estamos no solo haciendo una inversión enorme, casi de un 40% de lo que se había hecho en 14 años, sino que lo estamos haciendo con un criterio que es nuevo, que es generar un sistema que genere una ciudad que nosotros le llamamos policéntrica. Que vos te puedas ir de Caballito, por ejemplo, a Belgrano en mucho menos tiempo y además en un modo de transporte nuevo que es el Trambús, que va a estar hecho a través de vehículos que por primera vez se van a fabricar y se están fabricando en la Argentina, que son eléctricos, es decir, silenciosos, adentro y afuera, con la última tecnología, desde puertos USB en los asientos hasta inteligencia artificial para el chofer. Y además van a ser más rápidos. ¿Por qué van a ser más rápidos? No solo por el carril exclusivo, como tiene el Metrobús, sino que además las unidades, los trambuses, están vinculados digitalmente a los semáforos. Entonces, cuando se aproximan a una intersección, se hace una cuenta automática que, si da bien, extiende la luz verde unos segundos y el trambús pasa. Eso hace que no frene. Si no frena con la misma velocidad máxima, tiene una velocidad promedio que es hasta un 30% superior. ¿Y eso qué logra? Logra que hoy, para ir desde Pompeya, por ejemplo, hasta Aeroparque, que es el recorrido total que tiene la línea 1 de Trambús, que va a estar operativa en diciembre de este año 2026. Para ir desde Pompeya a Aeroparque, hoy te lleva 1 hora 40 y te va a llevar 1 hora 5. Entonces ahorrás más de media hora en la ida y más de media hora en la vuelta. Y ahí vuelvo al concepto de la movilidad tan importante. Ese tiempo se lo devolvemos a los porteños, se lo devolvemos a los ciudadanos y es tiempo que ellos sabrán cómo usarlo, pero ese es el tiempo que las ciudades tienen para ser vividas y para producir. Ese es el segundo nivel, el nivel de inversión que estamos haciendo. Y dejo afuera el anillo Pampa, el paso bajo nivel de Álvarez Thomas, los 2 pasos bajo nivel que estamos haciendo abajo de la línea de Sarmiento, el puente de la Bruna. Estamos en un récord. También aprovecho de decirles, este es el récord de inversión en los últimos 20 años en infraestructura en la ciudad. La ciudad había tenido en su mayor año 15 puntos de su producto de inversión en infraestructura y nosotros tenemos aprobado para el 2026 en la legislatura, se aprobó en noviembre del año pasado, el presupuesto que refleja 20 puntos de inversión en infraestructura. Entonces estamos llevando adelante el gobierno, ahí destaco también el liderazgo de Jorge Macri y la capacidad política también de Jorge Macri de lograr estos consensos, me refiero también en la legislatura, para que exista la posibilidad que estamos llevando adelante ahora de transformar la ciudad con este nivel de inversión. Y no quiero dejar afuera el último aspecto que quería mencionar de los 3, dije el metropolitano, la gran inversión, y el último es la innovación. Estamos en un momento en el cual estamos aplicando tecnología como nunca lo habíamos hecho en la Ciudad de Buenos Aires y te voy a dar 3 ejemplos. Este año la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 100% de lo que llamamos free flow en las autopistas. Nosotros tenemos 53 kilómetros de autopista y por primera vez este año hemos eliminado todas las barreras de peaje. No hay más barreras de peaje en el sistema. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera digital. ¿Qué hace eso? Que los autos frenen menos, consuman menos, que el tiempo de viaje sea también menor, devolvemos tiempo a los ciudadanos, y también nos entra en el mundo de los datos. Vamos a poder empezar a usar el peaje como una herramienta de inteligencia en el manejo de la infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poder hacer, por ejemplo, peaje dinámico, que lo hemos probado ya cuando jugó la selección en River. Por ejemplo, si yo tengo un evento en un estadio, como puede ser River, puede ser Vélez o puede ser Huracán, ¿qué hago? Disminuyo el valor del peaje a la mañana, por ejemplo, y es una señal para que aquellas personas que iban a salir de la ciudad a la tarde, en el momento en el cual se da el evento, lo hagan a la mañana, aprovechando un peaje más bajo. Y descongestionemos esa zona de la ciudad y esa autopista para el momento en el cual vamos a usar en el evento la gran concentración de gente. Ese es solamente un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poder empezar a vender peaje, lo que se llama B2B, que quiere decir vas a poder eventualmente, si sos una empresa, comprar una cantidad de peajes a un precio más bajo, mayorista, y usarlos. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo predictibilidad de cuántos usuarios voy a tener y vos tenés un precio más bajo por haberme comprado en cantidad. Los datos, en definitiva, nos van a poder hacer una inteligencia que haga que la ciudad se adapte a su ritmo de una mejor manera. Eso lo estamos implementando a las nuevas tecnologías en varios frentes. Un frente que quiero mencionar es el multipago. Nosotros muy rápidamente, en diciembre del año 24, establecimos el sistema de multipago en el subte. Para darles una idea de lo innovador que es eso,
Hoy hay sistema de multipago en Londres, en el subte de Londres. Si vos vas, podés pagar como podés hacer en Buenos Aires, con tarjeta de crédito, de débito, con el teléfono, con el reloj. Pero en París aún no. París tiene un plan de implementación y lo va a hacer en los próximos años. Nosotros, en el plazo de un año, el gobierno empezó en diciembre del 23, en diciembre del 24 lo implementamos. Eso generó que tengamos hasta ahora el 40% de adopción. El 40% de los viajes en Buenos Aires se hacen con multipago. Pero también generó algo extremadamente importante, que es que eso abrió a la competencia de los privados. Fundamental. Y eso que generó que empiecen a competir las billeteras digitales, los bancos. Claro. Y hoy, en promedio, si usás multipago, tenés descuentos de entre el 30 y el 50%. Sí. Ha llegado a haber descuentos del 100%, viajar gratis. Sí. Pero ese subsidio no lo pone el gobierno, no sale de los impuestos, lo pone la competencia del sector privado. Sí. Entonces, ahí vemos también cómo la tecnología, a la cual estamos prestando mucha atención, si la usás bien, puede simplificarte la vida, devolverte tiempo, pero también puede devolverte libertad y también muchas veces puede hacer que sea más económico viajar. Olvídate de cuánto vale hoy el valor del subte si vos usás el multipago. Claro. No solo es más cómodo, sino que pagás mucho menos que ese valor. Y aprovecho a decirte, el trambús que mencioné antes va a estar integrado al subte, porque estos arcos que estamos construyendo norte-sur, y uno muy importante va a ser la T1, están pensados para estar integrados. Son eléctricos, como el subte que es eléctrico, son más rápidos, pero lo que pagues en el trambús se descuenta del subte. Es decir, que si vos te tomaste el trambús y en Acoiti y Rivadavia bajás y te tomás el subte, lo que pagaste en el trambús se descuenta tu boleto de subte. La idea es que tengas también un incentivo económico para usar los medios de movilidad que son más efectivos, más eficientes, que tienen menos impacto en la ciudad. Así que los tres niveles en la movilidad, uno todavía es una deuda y es una deuda también de la política. Tenemos que construir una capacidad de gobernar la área metropolitana, es muy, muy importante para la vida de la ciudad. El segundo es un nivel grande de inversión en infraestructura y ese lo estamos haciendo. Hay más por hacer, pero lo estamos haciendo. Y el tercero, y en eso también estamos trabajando mucho, es tenemos que cambiar los modos en los cuales administramos el sistema y usar mucho más tecnología. O sea, ¿considerás que hay una falta quizás de coordinación entre los distintos gobiernos, nacional, provincial? Eso sin duda. O sea, es una deuda real y que tiene muchísimo impacto. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay mucho por hacer en eso. Nosotros, hace un poquito más de un año, el Gobierno Nacional nos pasó líneas de colectivos. Que la ciudad por primera vez, que lo hacemos también desde este ministerio, pasó a administrar colectivos. Nunca lo había hecho en su historia. Y hoy administramos 27 líneas de colectivo que más o menos mueven entre 800.000 personas y 1 millón de personas al día. Son unas 1.600 unidades. Y eso que nos permitió, por ser autoridad, nos permitió un plan de modernización de esas líneas. Y hoy, un año después, te puedo decir que esas son las líneas, por lejos, las más modernas del sistema. Las líneas del área metropolitana, que son muchas de las que ingresan gente a la ciudad todos los días, tienen permitido hasta 13 años de antigüedad de los vehículos. Y nosotros lo bajamos a 10, y eso hizo que la flota nuestra, que tenía un promedio de 8 años, hoy tenga un promedio de 4 años y medio. Pero también rápidamente firmamos una política nueva, en el año pasado, de cambiar la energía de esas líneas, a energía sustentable, puede ser eléctrica o GNC. Esa política dice que desde enero del año que viene, enero del 27, todas las unidades de nuestras líneas que se reemplazan tienen que ser a energía sustentable. Pero como esa política es vigente desde que la firmamos, que fue hace un año, ya hay varias líneas que ya lo están implementando. Entonces, eso generó, por ejemplo, que por primera vez tengamos hoy del orden de 150 colectivos nuevos de GNC, última generación, como los mismos que andan en Europa, que ya estén andando en nuestras líneas en la Ciudad de Buenos Aires. Son silenciosos, tienen muchísimo menos impacto ambiental y además, como son nuevos, tienen toda la modernidad de los sensores y del confort para el pasajero que existe hoy en el mundo. Entonces, te lo pongo como ejemplo, vos me decís, ¿hace falta esa coordinación? Por supuesto que hace falta, y la Ciudad de Buenos Aires tiene mucho para aportar ahí. El ejemplo lo pongo todo lo que estoy contando que estamos haciendo y también en que en el plazo de un año fuimos capaces de tomar 27 líneas de colectivo y realmente transformarlas en las más modernas del área metropolitana. Esta es una pregunta que no la tenía pensada, digamos, y escuchando todo lo que me estás contando, digo, cuando ves las demás gestiones, quizás en el conurbano o en algunas provincias del interior del país, que vos decís, hay pueblos o hay ciudades que quizás no están tan desarrolladas como esta y se terminan inundando, ¿no? Entonces decís, acá quizás es mucho más difícil, hay muchos más habitantes, hay mucha más infraestructura. Digo,
es mucho más difícil quizás pensar una obra hidráulica. ¿Y por qué en esas ciudades que quizás es más simple, porque está todo por construirse, no se lleva adelante? Bueno, yo creo que es un conjunto de factores, ¿no? Me parece que es muy importante el liderazgo. Yo creo que acá hay que reivindicar mucho la figura de Mauricio Macri del PRO. Me parece que la ciudad tuvo un punto de inflexión en la autonomía. Yo ahí, contrario de muchas críticas que se hacen, le doy un lugar importante al primer jefe de gobierno, que fue Fernando de la Rúa, que tuvo el enorme desafío de armar un gobierno autónomo, el primer gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, pero después no hubo continuidad ni hubo capacidad de inversión y de transformación, y entonces yo creo que ahí la siguiente figura muy relevante es Mauricio Macri. Mauricio a fines del 2007, y yo tuve la oportunidad por los primeros 2 años de ser parte de ese equipo, pone en marcha una transformación histórica que ya lleva 20 años y que entre otras cosas ha logrado, como todos sabemos, el no se inunda más. Sí. Creo que ahí, si lo querés descomponer y tenés el factor de liderazgo que es central, me parece que tenés otros 2 factores que son muy importantes también. Tenés el factor de que tengas ese liderazgo que sea práctico, que no sea un liderazgo como a veces ha pasado en la Argentina, que son discursos, palabras. Yo tengo un sesgo, soy ingeniero, Mauricio también es ingeniero, pero yo creo que necesitamos en la Argentina dedicarnos a resolver los problemas reales y no tanto hablar de las cosas. Sí. Parece que ahí tuvimos suerte en el liderazgo que representaba Mauricio, pero como te decía, yo le sumaría a eso 2 cosas que son fundamentales. Una ha sido la continuidad. O sea, nosotros para hacer cosas grandes, las cosas grandes llevan más de un periodo de gobierno, la EFE va a llevar más de un periodo de gobierno. Y la política nuestra se ha vuelto miope, se ha vuelto una política táctica, de jugadas cortas. De jugar para la próxima elección, digamos. También con una mentalidad demasiado financiera, incluso hoy la tenemos a nivel país, Sí. Eso es un tema que debemos revisar. Es decir, ok, acomodamos las cuentas, pero acomodar las cuentas, yo a veces digo, ¿no? Y lo creo, ¿no? Obvio que la economía austríaca es importante, por eso recibió premios Nobel hace 60 años Hayek. Pero no es lo único, y si fuese por la economía austríaca nos seguiríamos inundando. Nadie hubiese hecho la obra del Maldonado, claro, con una inversión privada. No existen los privados que hagan la obra del Maldonado, ni acá ni en el mundo. Ahora vos me decís la obra del Maldonado, que no se hubiese hecho con la economía austríaca, ¿por qué la hicieron? Y la respuesta es muy fácil, costó 370 millones de dólares, y los invito a que visitemos Palermo ahora, que no se inunda, como se inundaba, y veamos que todas las propiedades que están ahí se han revaluado, hoy valen entre 2 y 3 mil millones de dólares la cuenca del Maldonado, el valor extra, sí, porque no se inunda, pero además eso ha generado la inversión privada. Y hoy si vas a Palermo, básicamente te sorprendes de las opciones que tenés de todo tipo de comercio, de todo tipo de oferta, de entretenimiento y de servicios. Es uno de los lugares que más visitan los turistas, uno de los lugares que más eligen los nómades digitales. Todo eso olvídatelo si se inundaba cada 2 años. Y ese recupero no te lo cuenta la economía austríaca, pero sucedió. Claro. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado, nos concentramos mucho en los premios Nobel básicos, obvio que si gastás lo que no tenés no va a funcionar y vas a terminar en inflación, pero el verdadero desafío, y por eso te decía que tenemos que prestar atención en que tenemos que lograr hacer cosas y tenemos que darle continuidad a esas cosas en varios gobiernos. Entonces yo creo que la continuidad que hubo desde el 2007 hasta acá viene permitiendo que la Ciudad de Buenos Aires ahora, cuando la economía se empezó a normalizar, rápidamente haga la licitación más grande del país, que es la EFE, y la estamos haciendo. Y el tercer factor, y no me quiero olvidar, te dije liderazgo, te dije continuidad en las políticas públicas, y el tercero, que para mí es central, es seriedad en la administración, porque la ciudad puede hacer lo que está haciendo también, porque la ciudad lleva 5 años de superávit fiscal, el país está buscando el superávit fiscal en este momento, pero la ciudad hace 5 años que tiene superávit fiscal, tuvo superávit fiscal en el 2023, que fue el año de la gran inflación, la ciudad cerró con superávit fiscal, y la ciudad también tiene un manejo muy serio de su deuda. Démonos una idea de que la ciudad de Buenos Aires hoy tiene una deuda que equivale a menos de 2 meses de su recaudación anual, es decir, la deuda es menos del 20% de su producto. Eso es seriedad en la administración. Entonces yo creo que el liderazgo es fundamental, liderazgo político real. Creo que es fundamental la continuidad y también entender que no alcanza con las finanzas, que hay que tener una visión de ciudad futura y que hay que tener una capacidad de implementarla en la práctica, en la tierra. Y el tercer factor que es central es ser muy serio en la administración de los números. Esto es una pregunta quizás media técnica y quizás tampoco no, pero digo, cuando se está planificando una obra, ¿no? ¿Qué juega más? ¿El ministro, digamos, como político o la persona como ingeniero?
Y es buenísima esa. Yo creo que, yo a veces digo, soy cada vez menos ingeniero, creo que es verdad. Yo arranqué como dije antes, a mí me encantaron los temas, me encantaron los temas grandes y me encantó la ingeniería por el desafío intelectual también. Pero te diría que ya hace muchos años que el rol, y en eso también agradecerle a esta ciudad la posibilidad de ser ministro, agradecerle a Jorge también la convocatoria para ser parte de su equipo. Es un verdadero privilegio poder ser ministro y ministro de Movilidad e Infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que juega muchísimo la política. Yo creo que las soluciones tecnológicas están, la ciudad tiene también un gran capital humano. Nosotros podemos hacer todo lo que estamos haciendo, que es muchísimo, y que realmente está impactando y va a impactar en la vida de los porteños y en la competitividad de la Ciudad de Buenos Aires, que aprovecho de decirte, es parte de la competitividad del país. Sí. Yo siempre digo, nosotros decimos vaca muerta, minería, obvio, muy importante, son las tres cosas, ¿no? Vaca muerta, minería y alimentos, eso es la Argentina. Yo me animo a decirte que el activo principal que tiene el país es la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es una marca global, la Ciudad de Buenos Aires es un atractor de capital humano. Entonces yo diría, no son tres cosas que tiene la Argentina. La Argentina tiene energía, tiene minería que la tiene que desarrollar, tiene su liderazgo en la producción de alimentos y tiene un cuarto activo que es central, que es una ciudad global, una marca global para el capital humano y la economía del conocimiento. Y creo que cuando vos pensás una obra, cuando pensás una política, me parece que es central el rol de ministro y creo que es central ahí también la intervención de las fuerzas vivas de la sociedad. Es decir, tener interacción. Dije que teníamos grandes capacidades humanas en la ciudad, en los equipos técnicos, y eso es así. Bueno, me parece que hay mucho también afuera del gobierno. Y la ciudad lo tiene en sus universidades, lo tiene en sus instituciones, que van desde los clubes barriales hasta los centros de pensamiento que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que es central esa parte en mi trabajo. La última pregunta. ¿Qué legado le gustaría dejar en la ciudad? Bueno, a mí me parece que el legado lo deja un equipo, no soy yo el que deja un legado, creo que la ciudad viene transformándose hace mucho tiempo y creo que en esta etapa ojalá que estos grandes cambios que estamos haciendo, estas grandes intervenciones en el área de infraestructura, de movilidad, bueno, signifiquen lo que estamos buscando. ¿Qué buscamos? Ni más ni menos que la ciudad, que es una ciudad extraordinaria, siga desarrollándose, siga atrayendo talento, tenga un sector privado, y yo creo que eso es parte del legado que todos estamos buscando, un sector privado fuerte, un sector privado competitivo, sí, con ambiciones globales. Me parece que la ciudad también tiene un desafío demográfico hacia adelante, y parte de ese desafío, que es como se hizo esta ciudad hace 100 años atrás, con mucha inmigración, también va a tener que ver con una inmigración, pero la mejor posible, desde el interior de la Argentina, cuando haga falta, y también desde el exterior. Así que parte de este legado es que esta ciudad tenga la infraestructura y la movilidad que necesita para jugar y ser un jugador de primera clase en la competitividad que hoy se da, que en buena medida ya no es más la competencia entre los países, sino que en realidad es la competencia entre las ciudades. También quiero destacar, esto me salió ahora, digamos, quiero destacar de su gestión que está trabajando para conservar quizás los edificios antiguos, las identidades que tienen los barrios. Sí. Eso es fundamental, digo, para esta ciudad. Yo diría fundamental, y no quiero spoilear una idea, pero yo estoy trabajando en este momento en una reflexión que tal vez termine siendo un texto, que un poco la tesis que tiene es que las ciudades importantes, Buenos Aires está en esa liga sin dudas, son ciudades que de una u otra manera desarrollan infraestructura y ofrecen tecnología, y en eso tienden a ser bastante similares entre sí. ¿Qué es lo que las diferencia? ¿En qué finalmente en este siglo XXI van a terminar compitiendo? Yo creo que es en un concepto que cada vez va a ser más importante, que es el capital identitario. ¿Qué define en términos de su cultura, de sus personas, de sus modos de vida, sí, a una ciudad de otra? Te vas a poder mover bien en Buenos Aires y te vas a poder mover bien en Madrid. Ahora, ¿por qué elegís Madrid o Buenos Aires? Va a tener que ver con una idea que creo que da para mucho más, que es esta idea de capital identitario. Y yo creo que ahí es muy importante que sepamos elegir lo que hay que conservar, y la ciudad tiene un capital extraordinario histórico. Yo a veces lo doy a conocer en mis redes sociales y muchos lo aprecian eso, porque creo que andamos por la ciudad, miramos para abajo, vamos rápido de un lugar, sí, a otro, y no nos damos cuenta que por ahí en esa esquina que pasamos es una esquina que intervino un artista extraordinario, capaz que era un artista italiano, que estuvo trabajando 4 años en hacer una fachada que es única, no solamente es única en Buenos Aires, capaz que es única
en términos internacionales y que está acá en la ciudad y que la podemos disfrutar. Señor ministro, muchísimas gracias. Gracias a vos.